Presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Bienvenidos amigos a Buen Provecho. No es Thaís Peñalver, es Neomar Hernández. Estamos acá con todo el gusto del mundo haciéndole el quite un ratico a nuestra querida Thaís, que va a estar de vuelta en los próximos días. Está atendiendo unos compromisos personales. Bien, llegamos a ustedes por el trabajo en la gerencia general de la estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción está hoy Kenger Jaramillo, en los controles está tomando el turno al bate ahora César González y en la conducción de aquí hasta la 1 de la tarde su amigo Neomar Hernández. Bien, hay un hecho el día de hoy que me gustaría compartir con ustedes, reflexionar a propósito del mismo, analizar si se puede un poco a la luz de la información que ha generado esta noticia, qué implicaciones tiene. Y no es más que la certeza ya, digamos la confirmación en la opinión pública de una noticia que saca a relucir la revista Time en los Estados Unidos y de la que se hacen eco múltiples medios de los Estados Unidos de Norteamérica, como Bloomberg, como todas las agencias noticiosas, Associated Press, todas estas agencias noticiosas, donde se dice, se afirma a la luz de varios informes, varias entrevistas, varias cosas que ahora son de conocimiento público, que desde el año pasado, y ya vamos a especificar las fechas, Donald Trump habría hablado abiertamente o habría sugerido abiertamente hacer una operación militar de los Estados Unidos para intervenir en Venezuela. Y de cómo esta matriz de opinión o cómo esta posición inicial ha ido variando en el tiempo en virtud bueno, no sé si en virtud, pero condicionada por una parte, lo que es el equipo de asesores que ha tenido Trump en política exterior, y número dos, por el feedback que le dieron a Trump los presidentes de los países del vecindario inmediato a Venezuela. Y estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de los países de Sudamérica esencialmente, ¿no? Bueno, esto está en inglés, ¿no? Pero tengo por acá el cable, como le decían antes, la noticia que divulga Associated Press, y dice: en una reunión en agosto pasado en la oficina Oval, en la que se discutieron las sanciones a Venezuela, el presidente Donald Trump miró a su equipo que estaba reunido allí y les hizo una pregunta. ¿Por qué si Venezuela está amenazando tan rápidamente la seguridad regional, por qué los Estados Unidos simplemente no puede invadir ese país que tiene tantos problemas? La pregunta o la sugerencia alarmó a los que estaban presentes, incluido al secretario de Estado Rex Tillerson y al consejero de Seguridad Nacional, el señor McMaster. Ambos que ya, por cierto, dice acá el reporte, ambos han dejado la administración Trump, ya ellos están fuera del gobierno, pero en ese momento, en agosto del año pasado, conformaban parte del equipo de gobierno de Donald Trump. Bueno, aquí está una larga noticia. Luego se dice que Trump estuvo reunido, a ver si lo ubico por acá, con sus colegas de América del Sur, entre los que estaba Juan Manuel Santos, en una cena que se dio, y con la gente, también el presidente de Brasil, Michel Temer, creo que estaba el presidente de Ecuador, estaban varios presidentes de Sudamérica, y él hizo la pregunta públicamente en la cena, a propósito de si estos presidentes no consideraban o no querían más bien que se hiciera una operación militar de los Estados Unidos para invadir a Venezuela.
si los problemas que estaba generando Venezuela en torno a las amenazas a la seguridad interna de cada uno de estos países, en torno a los flujos migratorios desbordados que estaba generando Venezuela de adentro hacia afuera, es decir, de la gente que se estaba huyendo de la crisis hacia esos países, no hacía necesario que, o no consideraban ellos que tuviese que terminar en una intervención militar. Dicen que la opinión que se impuso es que no, que eso no tenía que ser así. Y de hecho, bueno, luego lo que hay es un recuento de cómo la posición de Trump, que también recordemos hizo una declaración pública el año pasado, y esta fue la que alarmó y la que puso a mucha gente a especular y a hablar de escenarios, donde dijo que no se descartaba una intervención militar en Venezuela, se ha ido morigerando. Esa posición no ha de alguna manera prosperado, ¿no? Porque aquí estamos los venezolanos, Nicolás Maduro está en Miraflores, Donald Trump no invadió a Venezuela, las sanciones han seguido escalando, por tanto tenemos que de alguna manera asumir que la política que se terminó imponiendo en este caso es una política de sanciones escaladas a individualidades del gobierno de Nicolás Maduro. No, de hecho, no han ocurrido ni siquiera intentos, escarceos, asomos en las costas venezolanas de que van a poner un portaaviones acá, ni nada de eso. Y ojo, yo no estoy favoreciendo una u otra posición, estoy relatando los hechos, ¿no? Pero eso es lo que hemos tenido. Hemos tenido una escalada de las sanciones, tanto el gobierno de los Estados Unidos, como, y esto no hay que perderlo de vista, como el gobierno de Canadá, gobierno que por cierto era históricamente muy pasivo, ¿no? Con este tipo de cosas, involucrarse activamente en polémicas, condenas a otros estados. Pero han jugado en llave Canadá y los Estados Unidos, y sobre todo, ya después de esto, también la Unión Europea, a propósito del mecanismo de sanciones. ¿Qué sucede acá? Bueno, sucede que el escenario venezolano actual es un escenario, como me pregunta la gente, bueno, ¿y qué piensas tú? Bueno, es un escenario de caída libre, es un escenario de descomposición diaria, es un escenario en el que realmente, y sobre esto otro quiero comentar también más adelante, realmente el único sustento de poder, y esto habrá mucha gente que, bueno, que le fastidia porque dice, bueno, sí, eso es la verdad, pero creo que hay que partir de un análisis correcto para llegar a proposiciones o rutas de acción correctas, siempre lo he dicho. El único poder real que tiene o que sustenta al régimen de Nicolás Maduro al tiempo actual es el enorme poder militar. Y digo enorme en tanto a la población interna de Venezuela, ¿no? Porque si usted compara el ejército de Venezuela con otros ejércitos del mundo y se lo pone con el de Estados Unidos, bueno, ahí lo de enorme se cae, ¿no? El adjetivo se cae. Pero digo con respecto a la población civil de Venezuela, que hay un parque de armas allí, hay un parque, digamos, de instrumentos militares que no los tiene la población, no los tienen ni siquiera grupos armados paralelos en Venezuela. Aquí no hay guerrilla, aquí no hay grupos de partisanos, aquí no hay nada de eso. Y eso hace que si usted pone en una balanza el poder de fuego del ejército y de la Guardia Nacional, y bueno, y los otros dos componentes vienen también como por adoquinado, ¿no? Pero si usted los pone en una balanza con respecto al poder de fuego real que tiene el conjunto de la población restante en Venezuela, o sea, la gran mayoría de la población, salen ganando muy claramente los militares. Entonces, lo que ocurre acá es que yo creo que Donald Trump tiene alguna claridad sobre el tema de Venezuela. Un tipo que es muy real en la política, que es un tipo que no se para en los mecanismos de negociación de la política, aunque, bueno, ha hecho una gestión interesante en Corea y esta reunión fue histórica y todo lo demás, pero que es un tipo que tiende a ver la política como muy bueno. Esto es lo que tengo y qué puedo hacer. Y no le gusta perder mucho el tiempo, ¿no? Eso es lo que yo veo en Donald Trump. Ahora, de que esos mecanismos se puedan instrumentalizar y que usted los pueda sacar a, digamos así, a la ejecución pública tan fácilmente, mire, por los sistemas que tienen los Estados Unidos de contrapesos es muy difícil. Todo lo que cuesta o lo que implica tomar una decisión de esta naturaleza en los Estados Unidos. Y los impactos que esto genere en la región, sobre todo en Colombia, en Brasil, en Argentina, las potencias de Sudamérica, hacen que este tipo de decisiones no sean tan fáciles de adelantar tampoco. Por supuesto, los costos que esto tiene o la naturaleza de una operación de este tipo en los tiempos que corren, caramba, también implican unos costos, y estamos hablando de vidas humanas, ¿no? que habría que poner en la balanza. Yo estoy hablando perfectamente, asépticamente de un asunto
que mucha gente va a escurrir el bulto sobre él, pero yo creo que hay que hablar, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil como mucha gente piensa. Amén de que yo creo que muchas veces, y aquí es donde digo yo que Trump parece tener alguna claridad en el asunto, cuando uno termina concluyendo que si no se ha producido en Venezuela una salida por vía electoral, que si las protestas han sido desconocidas, de hecho, no es que han sido desconocidas, es que han sido aplastadas por el gobierno como le ha dado la gana, y eso ha quedado prácticamente impune, porque son muy pocos los presos que hay luego de las protestas del año pasado y de los evidentes indicios que hay de responsabilidad del Estado en la ejecución de muchos ciudadanos venezolanos que solamente estaban protestando con un escudo de cartón o cualquier cosa de este tipo. Eso es muy evidente, y de que tú has visto que todo eso ha fracasado y de que Venezuela se plantea como un problema, bueno, la conclusión a la que puedes llegar, bueno, este señor tiene algo de razón al plantear esto, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Ese es el punto que quiero redondear acá, por todos estos elementos que he dicho. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que el día de ayer también tenemos la ratificación de este asunto que les estaba señalando, el tema militar. Yo, más que entrar, y lo leía mucho en las redes sociales, que si, bueno, que lo que vale un militar son $50, $60, más que entrar en cuánto gana un militar en dólares. Sí, que en realidad puede ganar, que si cuánto gana en los Estados Unidos, que si cuánto gana en Francia, que si cuánto gana en Inglaterra. Bueno, eso son otras ligas, ¿no? Pero más allá de entrar en eso, el tema de los aumentos de los sueldos a los militares, que se conoció ayer, y desde antes de ayer está haciendo ruido en la opinión pública, usted tiene que ponerlo en la balanza de cuánto gana un militar con respecto a un ciudadano común en Venezuela. No cuántos dólares es eso. Porque si nos vamos a dólares, bueno, todo el mundo se deprime aquí, todo el mundo dice que Venezuela, la gente prácticamente paga por trabajar, cosa que no es nada descabellada. O sea, nada descabellado hacer la afirmación. Descabellado es hacer eso, ¿no? En cualquier país del mundo, pero eso ocurre en Venezuela. Pero el tema es ese, porque ¿qué hay de fondo con que usted le ponga unos sueldos a unos militares que creo que el más tonto gana 100 millones de bolívares ahora con esto que se está conociendo? Bueno, que usted realmente ha creado una clase en Venezuela. Cuando el señor Pablo Iglesias hablaba en España, y este fue el discurso populista que armó Pablo Iglesias perfectamente en España, que mucha gente se lo compró, que había como una especie de clase que se había instaurado, se había erigido por encima del común de los españoles. Y él hablaba de los políticos profesionales, de esta gente que se había desconectado del común de las necesidades de los españoles. No recuerdo cómo les llamaba él exactamente, pero era algo así como la clase. La casta, le llamaba Pablo Iglesias. Bueno, usted ha instaurado una casta en Venezuela. Una casta es una especie de estrato social que a veces por pureza de sangre, a veces por la naturaleza del ingreso que tiene, es decir, no la naturaleza, sino la comparación del ingreso que tiene con respecto al 90% de la población restante del país, bueno, es muy diferente. Eso es lo que ha instaurado más o menos Nicolás Maduro con el poder militar en Venezuela. Usted tiene una casta militar en Venezuela. Más allá de que esa casta, bueno, le paguen 4 lochas en dólares, porque ese no es el tema en discusión acá. Acá el tema en discusión, y creo que lo decía José Manuel Olivares ayer, que sigue siempre el tema de la salud, es que mientras un militar, el más tonto, como les digo, el menos pintado de ellos, gana 100 millones de bolívares, a un médico le paguen 1.800.000 bolívares en un hospital público. O que un maestro gane 3 millones de bolívares. O que un profesor universitario gane eso, gane 2,5, 3 millones de bolívares. Entrando a la universidad probablemente mucho menos, quizá 1 millón de bolívares con mucha suerte. Usted, de esa manera, usted ha descalificado al resto de la sociedad venezolana. Y es que es muy clara la intención. Y por eso es que yo creo que el tema del diagnóstico del problema siempre es fundamental en estos casos. La intención es la siguiente. Usted no tiene más manera de apalancarse en el poder que alimentando a la clase que lo sustenta usted en el poder. Y la clase que lo sustenta usted en el poder es la clase militar. Es una clase de suyo. Los militares en este país, quizá no los que están entrando, aunque creo que con estos aumentos de sueldo habrá que someter a reconsideración esa posición. Los que están más o menos ya avanzados en la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, evidentemente tienen acceso a una cantidad de prebendas que no tiene acceso el conjunto de la población venezolana. Estamos hablando de carros, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de expendio de alimentos, y yo no estoy hablando de cajas CLAP, porque a ellos no les dan cajas CLAP, sino que probablemente están por encima de esas minucias que les dan al conjunto de la población venezolana.
Estamos hablando de una cantidad de privilegios instalados en esa clase. Por tanto, seguramente que estos señores no tienen ninguno de los problemas que el común de los venezolanos tiene. Y esto es una verdad. Por tanto, esta gente poco va a mortificarse por el asedio cotidiano que tienen los ciudadanos venezolanos en su rutina diaria. Por tanto, el tema acá es que tú has dado con la certeza el día de ayer, o has validado la impresión de que tú mantendrás, cueste lo que cueste, a esa clase militar, para que esa clase militar, que está muy probablemente muy corrompida hasta sus cimientos, te mantenga en el poder. Por tanto, pensar que una elección pueda ser la respuesta, el antídoto, el medicamento al tipo de gobierno que tenemos, parece un poco iluso, ¿no? Por tanto, estas cosas que plantea Trump no son como que muy descabelladas. Yo recuerdo que el año pasado se hablaba en Venezuela, inclusive, y por favor, César, yo no sé cómo son estos cortes, yo siempre me confundo con los cortes acá cuando estoy en Buen Provecho. Me haces una seña, ya vamos a ver cuándo hacemos el corte. El año pasado se hablaba en Venezuela, una declaración que dio un funcionario, ahora se me olvida quién era el funcionario de la administración de Donald Trump, que dio una declaración de que dijo que, bueno, que prácticamente, bueno, creo que fue el mismo Rex Tillerson, creo que fue el que dio esa declaración, que en Venezuela lo que quedaba era o la operación militar exterior o que se produjera un golpe de Estado en Venezuela, porque ellos no veían ninguna posibilidad real de cambio. Bueno, aquí hubo una oposición que se metió un cuento en la cabeza de que ir a participar en las elecciones regionales primero y en las de alcaldes iba a procurar buenos dividendos. Bueno, y la película ya sabemos cómo salió, yo no me voy a poner a reflexionar sobre eso porque ya de eso se ha hablado demasiado. Pero hubo otra oposición que no aprendió la lección y siguió en eso, a sabiendas de todo lo que esto connotaba, ¿no? A sabiendas de que por ahí no iban a hacer nada. Y entonces salió a relucir la razón de que hacer algo es mejor que no hacer nada. Bueno, si hacer algo, entonces yo me pongo a hacer garabatos y digo que estoy haciendo obras de arte, pues, y diré, hacer algo es mejor que no hacer nada. Y así se sostuvo lamentablemente a la opinión pública venezolana en un estado de ilusión que no tenía ninguna comparecencia con la realidad. Y esa no comparecencia con la realidad era pensar que abonar en esa ruta iba a determinar o no que Nicolás Maduro siguiera o no siguiera en el poder. Entonces, ese es el tema que tenemos planteado. ¿Cómo se sale de este acertijo? Bueno, políticamente es muy difícil. Políticamente, yo lo he dicho, yo he querido ser muy sincero con la audiencia siempre. Es muy, muy difícil. Por los mecanismos convencionales que hemos ensayado hasta ahora ha sido muy difícil y lo seguirá siendo. Más cuando tienes esta ratificación de cosas. Vamos a ir a la pausa comercial y volveremos con el cierre de esta reflexión que me parecía pertinente y abusé del espacio de Thaís para que la audiencia la conociera. Cerramos con eso y vamos con la participación de la gente a través del 4829750. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho.
Como les había dicho en la primera parte, estoy usurpando el espacio de mi querida Thaís Peñalver, pero es todo un gusto hacerlo y espero que a ustedes también les agrade mi presencia acá. Por una hora me soportan apenas, no me tienen que soportar mucho. Fíjense, por cierto, yo veía que lo del aumento de los sueldos a los militares no es cosa sacada de la chistera, ¿no? Aquí hay y lo tengo en Twitter, mi cuenta de Twitter, hay una información de hace un mes, bueno, creo que previo a las elecciones del 20 de mayo, donde se manejaban las cifras, Transparencia Venezuela llegó a manejar las cifras de cuánto se había aprobado en préstamos a los militares este año. Y dice así: el seguimiento que realiza Transparencia Venezuela a los créditos adicionales aprobados por el gobierno permite evidenciar que el Ministerio de la Defensa está entre los primeros 5 organismos que más han recibido recursos extrapresupuestarios este año. De acuerdo con los cálculos, oiga bien, entre enero y junio, que acaba de terminar el mes de junio, a los militares les habrían aprobado 11 créditos adicionales. O sea, esto no está en el presupuesto nacional. Ustedes saben que en la República cotidianamente, cuando existía una república en Venezuela, hay una cosa que se llamaba presupuesto nacional, que año a año el Ejecutivo, es decir, el señor presidente de la República, tenía que someter al menos a una deliberación supuesta, aunque eso generalmente tú lo presentabas en el Congreso hacía como acuse de recibo, había un acto público en cadena donde se decía, este año se va a gastar tanto en educación, tanto en salud, y se hizo tanto, porque a la vez se presentaba también la memoria y cuenta, ¿no? También tenía que presentarse, ¿no? Eso no desapareció, porque en Venezuela desapareció el Poder Legislativo, el Ejecutivo ha captado todo, y bueno, y ya sabemos lo que ha pasado. Pero entonces, 11 créditos hasta junio, que ascienden al monto, y yo pierdo aquí el número de ceros, creo que son 36, bueno, no sé, porque no sé ni cuántos billones es esto, pero es un dineral. La comparación está acá, fíjense, porque el punto interesante es este. Los créditos adicionales que han sido autorizados al Ministerio de la Defensa, que es el que canaliza todos estos créditos de los militares, son muchos más altos de los que le han asignado a despachos clave del país, es decir, a otros ministerios que manejan áreas clave. A los militares les han dado 17 veces más recursos que al Ministerio de Agricultura y Tierra. O sea, papaíto, ¿cómo usted quiere que en Venezuela haya soberanía alimentaria si 17 veces más de lo que tú le asignas al Ministerio de Agricultura y Tierra se lo estás asignando a los militares? Eso te da cuenta de la situación. Aquí no hay ninguna preocupación real por el cultivo de los tubérculos, el cultivo de cualquier tipo de vegetal que tenga que consumir un venezolano. Aquí lo que hay es una preocupación por mantener a estos señores tranquilos en sus privilegios de clase, que han recibido tanto, y aquí está un monto que le dieron a esto. Bueno, aquí está, 35% más recursos de lo que le dieron al Ministerio de Educación, a los militares. Y así, bueno, por ejemplo, a un ente que es la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, también 110% más que lo que le dieron a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, o sea, lo que comen los niños en los colegios. O sea, hay una desproporción respecto de lo que son las áreas claves del país con respecto al presupuesto que por vía ordinaria o extraordinaria se le asigna a los militares. Y esto está muy bien plasmado acá con las cifras, con los números y todo. No sé cómo hizo esta gente para conseguir los números, pero los tiene. Y eso todavía afianza más esta visión que yo les estoy diciendo, que me parece que es la más acertada y comparecente con la realidad. Que es que no va a importar si se convocan las elecciones en octubre, en diciembre, si se hacen las de concejales y la gente vota en las de concejales o no elige los concejales con el cuento que los concejales son las instancias más cercanas a la representación popular y todo eso. Porque cada vez que hay una elección es como cuando te venden un producto, ¿no? Cada vez que hay una elección, entonces los que abogan por ir a las elecciones te resaltan las bondades del producto. Que si es una elección de juntas parroquiales, no, es que las juntas parroquiales son una cosa muy bonita, entonces ¿quién quiere votar en las juntas parroquiales? Este tipo de cosas, pues. Eso no va a variar y el problema central es este. Claro, todo el problema aquí está, y lo que te apunta a la teoría de cómo se rompe con este tipo de sistemas, hay que romper la coalición gobernante. Pero lamentablemente los incentivos para romper la coalición gobernante no han aparecido. Eso es desde darle puentes de plata, supuestamente, para que salgan de la coalición gobernante, hasta, bueno, elevar costos de violencia, y esto hay que decirlo. O sea, confrontar directamente a esto, pero ya yo he dicho que es muy difícil porque tú no tienes un parque de armas que te pueda, en caso de que eso fuese un escenario, no lo tienes. Aquí no hay posibilidad de hacerle frente a las Fuerzas Armadas. No lo tienes, internamente no lo tienes.
Y por eso, repito, creo que Trump no está tan descolocado de la realidad cuando se mete en esas opiniones que desde el año pasado está metido. Vamos con las llamadas a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi nombre es Julio Parra, cédula 11-566-174, siempre abogado 232-269. Bien, Julio, bienvenido. Estoy llamando aquí a la Trinidad. Tengo tiempo escuchando su programa y, mira, da vergüenza que un gobierno no se dé cuenta. No, sí se da cuenta, lo que pasa es que es más fácil desconocer la realidad que asumirla. Que lo que importa en un país es educación, salud y justicia. Si tienes un sistema de educación que te forme realmente de calidad a los ciudadanos, tú no tienes problemas sociales como los que tenemos actualmente. Si tenemos un sistema de salud robusto, donde a un médico se le pague, a una enfermera se le pague, por los años de formación y el tiempo que ellos requieren para hacerlo. Mira, tendríamos un sistema de salud donde, mira, los niños... Perdimos a Julio. Caramba, se cayó la llamada. Bueno, vamos con otra llamada a través del 4829750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Con Esperanza Regalado de aquí de Latillo. Esperanza, señor bienvenido. Neomar, Adelante. encantada de saludarle. Gracias. Fíjese que escuchando la exposición que está usted haciendo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Yo soy de las personas que piensan que cuando volvamos a una realidad, no la que teníamos, porque la que teníamos dio origen a estos vagabundos que llegaron, ¿no? Entonces sería ideal eliminar el cuerpo militar, que lo que es una carga, y hoy día se ha convertido en una carga y una amenaza. En Costa Rica no hay ejército, y el dinero que se invierte en estos personajes lo invierten en salud y en educación. Deberíamos de pasearnos nosotros por una situación igual. Es más, fíjate que estamos a punto de perder el efectivo. ¿Y dónde están los militares para que le hagan frente a la situación? Y los que van a defender el territorio de la planta insolente del invasor, que estamos invadidos de cubanos, de narcotraficantes, de esta cantidad de basura que ha llegado con esta gente. Me disculpa, y los oyentes que también disculpen la manera de expresarme. No, para nada que disculpar, Esperanza. Gracias por su reflexión. Yo solo apuntaría que el tema, aunque a todos nos ha pasado por la mente, porque a mí también me ha pasado por la mente, de la eliminación de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, dado su pobre, lastimoso, por no caer, porque yo menos que podemos decir, lastimoso desempeño en los últimos años, la relación quizá de protección que siempre ha tenido los Estados Unidos con Costa Rica, al menos sobreentendida, que no son las de Venezuela. Entonces, eliminar la Fuerza Armada va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, usted tiene a Colombia bordeando por Apure, por Zulia, y está en ese lado de nuestra república. Y sobre todo hago énfasis en Colombia porque yo no sé si la guerrilla vaya absolutamente a desmovilizarse. Entonces, si usted no tiene una Fuerza Armada Nacional, ¿cómo usted va, por ejemplo, a neutralizar eventuales amenazas de componentes guerrilleros que quieran brincar el charco? Que ya lo han brincado, ¿no? Pero es caso, por cierto, por la complacencia de los que tenemos actualmente en un eventual gobierno democrático. O sea, hay labores de contención que tiene que tener la Fuerza Armada. El problema es que esta no es la Fuerza Armada que necesita Venezuela. Esta Fuerza Armada, como usted lo ha dicho, por los lados, si nos vamos al otro lado de la República, por los lados del Esequibo, ha dejado hacer y deshacer también. Entonces, los roles deben ser revisados, por supuesto. Yo el primero que declinaría, y ahí es donde está un problema grave conmigo y la Constitución del 99, que yo no cuestiono tanto muchas cosas de la Constitución del 99, pero uno es que ya usted le dio voto a los militares. Ya usted
ni siquiera es que les dio voto, porque bueno, eso puede ser sometido a una discusión filosófica de si tienen derechos políticos o no, y que les han sido suprimidos por mucho tiempo. Está bien, y que como el voto es secreto, eso no impacta sobre la adscripción o no de un militar al proyecto de gobierno de turno, pero hay una parte de la Constitución del 99 que dice una cosa que es muy grave y que dice lo siguiente: la Fuerza Armada Nacional, y ahorita se me va el artículo, formará parte o es protagonista en el proyecto de desarrollo nacional. Y cuando usted dice que forma parte o es protagonista del proyecto de desarrollo nacional, usted está diciendo que la Fuerza Armada Nacional está llamada a gobernar. Y usted básicamente está reivindicando una cosa que desde la independencia, desde 1830, se trató de suprimir en este país, y eran los llamados fueros militares. Porque unos tipos que después que se echaron cuchillo y echaron plomo en la guerra de la independencia, creían que porque ellos echaron cuchillo y echaron plomo, ellos estaban prevalidos de una condición superior al conjunto de los venezolanos. Y ese es el dilema esencial de Venezuela, en ese sentido, desde hace 200 años. Que es que hay gente, hay una mentalidad instalada de que se les debe algo a los militares. Que, por cierto, el ejército contemporáneo no tiene nada que ver con el ejército libertador, porque son dos cuerpos, ni siquiera es que si guardan o no amor por la ideología de Bolívar, porque eso es un tema secundario. El tema es que eso no tiene nada que ver sociológicamente. O sea, el ejército libertador fue una mezcolanza muy distinta a lo que hizo Gómez y la institución armada organizada profesional en el siglo XX. Eso no tiene nada que ver, es un falso mito venezolano. Pero eso es una cosa instalada en la gente de armas en Venezuela, que es que se les debe algo. Y no se les debe nada. Los procesos de independencia de todos los países de Sudamérica y de Latinoamérica en general fueron procesos violentos, y la mayoría de ellos los militares se asimilaron a los civiles, como debe ser en cualquier sociedad avanzada del mundo. Nosotros no hemos logrado ese paso, lamentablemente. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Bingo, Neomar. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? La señora Mildred García. Mildred, bienvenida, adelante. Ay, pensé que me ibas a dejar colgada del teléfono. No, disculpa la espera, adelante. Ajá. Quiero decir una cosita, para mi entender, y siempre lo repito, no considero que son una casta, son una costra que está ahogando, que está pudriendo la piel herida de un país que está debajo de esa costra, que impide que esa herida sane. El señor Chávez le abrió las compuertas a las Fuerzas Armadas y permitió que oleadas de militares se colocaran todos en empresas privadas, en cooperativas y en la administración pública. Arroparon el Ministerio de Salud, de Infraestructura, del Seguro Social, los ubicó en la minería, en pesca, en PDVSA, en las empresas de Guayana, en universidades, en la alimentación, y paro de contar cómo salieron las oleadas de militares a ubicarse, a arropar la administración pública. Ese es el origen de la corrupción. Esa es el origen de la putrefacción de la administración pública y de los dineros del Estado. Hasta luego y gracias. Gracias, Mildred, por contactar con nosotros. Tenemos una llamada más antes de despedir el segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Se perdió esa llamada. Bien, ¿qué decirles? Cuando usted ve las películas, por ejemplo, para hacerlo más ameno, en las películas, cuando se evidenciaba la clase gobernante del Tercer Reich, hacían unas grandes fiestas, ¿no? Y había champaña, langosta y todo ese tipo de cosas. Y usted veía una casta militar alrededor de Hitler. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética. La casta militar se convirtió en una cosa aislada del conjunto de la sociedad, de la Unión Soviética, pues. Y probablemente en cualquier gobierno que sea un autoritarismo militar o que tenga vocación militarista, usted va a ver que la casta militar se convierte en eso, en una cosa apartada del conjunto de la sociedad. Y esta gente no siente ni padece, ¿oyó? Por eso es que a veces hasta que yo los hacía, ¿no? Y todos lo hicimos en algún momento, los petitorios a la reflexión, a ponerse la mano en el corazón a los militares, caían en un hueco sin fondo. Porque esta gente no siente ni padece, esta gente está muy tranquila. Claro, muy tranquila cuando está en Venezuela, porque también es cierto que tienen el país por cárcel, porque no pueden, probablemente porque están señalados por el mundo por violadores de derechos humanos, salir de este país. Pero es gente que realmente no tiene ni un ápice del sufrimiento que tiene un venezolano común en su día a día. Eso es una verdad. Entonces, esta es una similitud histórica
que no podemos obviar. Vea las películas. Vea quién participaba en las fiestas, por ejemplo. Hay una película muy, muy graciosa de tiempo contemporáneo, Bastardos sin Gloria, de cómo se burlan allí, ¿no?, de la casta militar de Hitler y todo lo demás. Pero ese tipo de cosas son muy, 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 muy descriptivas de cómo esto ha ocurrido una y otra vez en la historia. Y no somos una excepción en ese sentido. Regímenes autoritarios, bueno, aquellos de corte ya meramente totalitario, ¿no? Un escalón superior, pero que han reproducido lo mismo, la creación para perpetuarse en el poder de los privilegios de clase de una casta, de la casta militar. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Buen Provecho. Vamos a leer también sus mensajes, pero vamos a seguir recibiendo la participación de ustedes a través del 482-9750. 482-9750. A ver, voy buscando los mensajes, pero mientras vamos a recibir llamadas a través de nuestra línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Alonso Becerra. Hola, Alonso. Gracias por los libros, vale. Claro que sí. Mire, en tiempos de crisis y de hiperinflación, no hemos oído hablar más nunca, ni de un lado ni del otro, de unas palabras que en la Cuarta República se mencionaban mucho, están en el diccionario. Austeridad y reducción del gasto público. Le han hecho que son ineptos, los ministros no son genocidas y si fracasa el plan ya superrobaron. Por cierto, hay todo un rumor, hablando de superrobos, de la desaparición pública del señor que controlaba el SAIME, Dugarte, Juan Carlos Dugarte, creo que se llama él. Yo quiero confirmar esa información, pero lo que he conocido me parece muy grave, que es que estaría detenido porque se descubrió un guiso en el SAIME y que involucra incluso a su hija. Yo voy a tratar de confirmar esa información porque yo tampoco la voy a describir a profundidad si no tengo los detalles. Pero supuestamente estarían aplicando una medida de profilaxia porque el guiso del SAIME era descomunal con algo que era tan evidente para todos los venezolanos como que era que ni la página web para expedir los pasaportes ni las prórrogas, aunque a veces las prórrogas salían, pero con mucho retraso, estaba siendo eficiente, sino que más bien parecían deliberadamente saboteados. En segundo lugar, bueno, que se comprobó que existía una red de extorsión con el tema de dólares por pasaportes en el SAIME. Vamos a ver qué sale de esto. Porque además yo, metiendo preso a delincuentes no le creo, ¿no? Eso es una particularidad que yo tengo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Mulato de aquí de Caracas. Hola, Carlos, bienvenido, adelante. Un saludo al internacionalista, periodista Neomar Hernández.
Por decir algo, predecir una sublevación militar es una habilidad que tal vez tengan los babalaos y los brujos que le fuman los tabacos al dictador Nicolás Maduro. Yo no creo en brujos, pero hago mía una vieja expresión que sabiamente dice así: los militares son leales hasta que dejen de serlo. Y hay ejemplo de eso, y usted lo sabe. Buenos días, muchas gracias por dejar expresarme, y para buen entendedor, pocas palabras. Sí, que con poco dices mucho, Carlos. Bueno, yo te aclaro, yo no soy internacionalista, pero gracias por el halago. Y eso es verdad, eso también es verdad. Por eso es que es tan difícil, y aunque yo aplaudo los intentos de la gente que trata de auscultar esa especie de nebulosa que son los cuarteles en Venezuela, es tan difícil hablar de certezas en cuanto a la situación de ánimo general, si es que esa característica, esa variable existe en los cuarteles. No, que si están alzados, que si no están alzados. O sea, uno puede atisbar cosas. Por ejemplo, uno puede hacerse del número de detenciones a militares del año 2018, el número total hasta el momento, hasta el día 4 de julio, y uno puede comparar esa cifra con las cifras de años precedentes en esa misma materia. Es decir, cuántos militares, independientemente de su grado, han sido detenidos, si han sido pasados a justicia militar, o están desaparecidos, o están perseguidos, X. Esa es una cifra que uno puede tomar. Y si uno toma esa cifra, uno ve que en el año 2018, hasta la fecha en la que estamos nosotros hablando, hoy 4 de julio, hay creo que en torno a 150 militares detenidos, de los que se conoce su situación. El año pasado y en años precedentes, esta cifra nunca llegó a 100. De hecho, creo que nunca llegó a 50. Eso yo lo vi en estos días en un trabajo. Ese es un indicador objetivo. Ahora, hablar de que están o no están ganados a una situación de subversión del orden establecido, no lo sé. Y además que eso es muy delicado, ¿no? Pero ese es un indicador objetivo de algo, de una situación que hay. Y esa constante histórica es muy cierta, Carlos. Nadie pensaría que a Pérez Jiménez le iban a retirar el respaldo así, como se lo retiraron. Y en la retirada del respaldo militar es clave para explicar el declive o la venida absoluta a pique del régimen de Pérez Jiménez. O sea, más allá de que se haya instaurado una leyenda popular, y yo he sido muy insistente con este tema, además porque yo fui de Acción Democrática y ese tema de alguna manera me lo instalaron en el disco duro mental, este tema que hay sobre las épicas del 23 de enero del 58. Bueno, más allá de que había un ánimo popular que sale a respaldar la caída de un gobierno, la caída de ese gobierno no se da porque la gente salga a respaldarlo, porque antes tiene que caer, por supuesto. Primero es A y después es B. Y lo que dinamita la caída del gobierno de Pérez Jiménez es que los militares le dicen: hasta aquí llegaste. Tú ves qué haces si sales a matar militares, si sales a confrontar militares con militares, o si te vas del poder. Y Pérez Jiménez, que era un tipo parece que medianamente racional, a pesar de que era un dictador, tipo autoritario, dijo: bueno, hasta aquí llego, porque yo soy un hombre de la Fuerza Armada. Y yo no voy a atentar contra la Fuerza Armada, porque no tengo base de sustentación. Entonces, eso es verdad. Es una constante histórica, al menos reproducida hasta ese momento. Hasta el momento de la caída de la penúltima dictadura militar que ha tenido Venezuela. Con eso lo digo todo. Vamos a ir a la pausa comercial a esta hora y volvemos con el cierre del programa. Más mensajes de ustedes y más participación. Ya venimos con más. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho y hacemos de conocimiento público un servicio público justamente que se requiere para una niña que está recluida en el Hospital Pérez Carreño. Solicita los medicamentos alopurinol de 100 miligramos y magnesio de 100 miligramos también en tabletas. Si usted puede comunicarse para ayudar, hágalo por favor con la señora Miuli González. Miuli González al número 0416-923-2240. 0416-923-2240. Voy a leer más mensajes de ustedes que llegan a través del sistema Dilo. A ver por acá. Tenemos mensajes que dicen así. Me encanta tu análisis. Al que le pique que se rasque. Podría escucharlos todo el día, dice Alejandra Blanco. Alejandra, tengo tiempo. Si es la misma Alejandra Blanco que yo recuerdo, tengo tiempo que no sé de ti. Nuestra amiga Alejandra Blanco. Nos tiene abandonado por Twitter a Daniel y a mí. Alonso Becerra también está por acá con un mensaje. En tiempos de crisis no se habla de austeridad ni de reducción del gasto público, como ya lo decía en su llamada. No, porque Venezuela, ¿sabe qué pasa? Que en Venezuela, y tenemos una llamada en línea, César, todavía. Tenemos 2 llamadas, ya les vamos a dar paso. En Venezuela sucede que aunque el país esté colapsado y aunque los precios del petróleo por un momento dado hayan entrado en declive, que ya no es la situación, ya han repuntado un poco, Venezuela siempre va a tener una botija de la cual echar mano, ¿no? Eso es un bien y es un mal. Yo creo que más un mal que un bien, ¿no? Pero es una realidad. Y esa botija de la cual usted echa mano, usted siempre puede repartirla como le venga a conveniencia, ¿no? En el caso del Estado venezolano. Sobre todo después de que aquí se decidió que el petróleo no es que lo iban a nacionalizar, como lo hizo Carlos Andrés Pérez. Es que Carlos Andrés Pérez, más allá de nacionalizar el petróleo, lo estatizó. Y entonces esa botija de billete, usted la emplea como mejor le dé la gana. Y más en un país en el que, como ya les he dicho, el Poder Legislativo, que es el que está supuesto, más o menos, en medio de la estatización que supone la actividad petrolera desde hace muchas décadas en Venezuela, de refrenar esos excesos, ha desaparecido por la vía de los hechos. Porque Maduro hace con el presupuesto lo que le da la gana. Y para muestra, bueno, lo que ya les he comentado, los créditos y de todo lo que se ha abonado al mundo militar. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas, con Luis Martín de La Urbina. ¿Cómo está? Señor Márquez, bienvenido. ¿Cómo le va? Mira, en primer lugar, con relación a la Fuerza Armada, Venezuela no necesita Fuerza Armada, como tú dices, puede ser como Costa Rica, con una policía nacional y con buen sistema de seguridad y con drones y toda la tecnología, es solamente botadera de plata. Eso es lo que yo quería decir, ¿ok? Y la segunda, que todos los países latinoamericanos se están lavando la mano, que no quieren intervención, y sin intervención vamos a estar como el régimen de Stroessner en Paraguay por 50 años más. Buenas tardes. Bueno, es la opinión del señor Luis. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Sí. Habla el señor Pedro Flores, de 23 de enero. Pedro, bienvenido. Adelante. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. ¿Cómo está, mi hermano? Bueno. Está ahí en el nuevo programa, ¿no? Sí. Una suplencia, no se vayan a confundir. Bueno, está bien. Bienvenido. No, mira, quería decir, bueno, chicos, si ya las elecciones, no tiene esperanza con las elecciones, bueno, por todo lo que se sabe, bueno. Fíjate que el señor Falcón vino, experimentó en las elecciones y lo que hizo fue formar una plataforma de oposición para dividir la oposición y pues ponerse al servicio del gobierno. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer si las elecciones ya no son esperanza, ya no hay otra vía, la oposición está toda dividida? Entonces, ¿qué se puede hacer, Neomar? ¿Para dónde cogemos? Bueno, gracias, man. Pedro, usted sabe que yo no soy líder político, pero yo le voy a decir qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué hago yo? Que creo que es mejor, ¿no? Para ejemplificar la situación. Bueno, resistir. Uno, en medio de la resistencia, toma 2 decisiones. Una, si puede hacerlo dentro o fuera de Venezuela. Es una decisión personalísima, que amerita que usted considere la estructura de incentivos que usted tiene para irse o para quedarse, ¿no? Esa es una cosa. Y el resistir implica
al final de esa resistencia un objetivo fundamental. O dos, uno, que usted no pierda la cordura, es decir, que no nos volvamos locos. Yo siempre he enfatizado en esto y hay gente que se ríe. Yo le digo, uno de los principales objetivos del gobierno es que usted se desquicie y se vuelva completamente loco. Y claro, ¿cómo no hacerlo si no hay agua? ¿Cómo no hacerlo si el metro no funciona? ¿Cómo no hacerlo si las camioneticas van desniveladas porque la gente va guindada en la puerta como si es que aquello es un apartamento? O sea, que ya no caben más, un cuarto, una habitación, no sé qué ya cómo describirlo. ¿Cómo no hacerlo en medio de tanta miseria? Es muy difícil, pero hay que hacerlo. No sé, resistir con los amigos, conversar, informarnos sobre todo, no encapsularlos, pero informarnos en la manera de vida, tampoco volvernos locos, ¿no? Por las noticias. Esa es una cosa. Y la segunda de la resistencia, que es la más importante, es que usted no se deje matar. Y no es que solamente nos matan en una protesta. No, es que aquí hay mecanismos operando para desaparecer físicamente a los venezolanos. Y sabemos cuáles son. Sabemos que son los mecanismos del hambre, sabemos que son los mecanismos de la carestía de medicamentos, sabemos que son los mecanismos del no control del AMPA, de la que queda en Venezuela, porque yo creo que hasta los índices de criminalidad en algunos sitios deben haber bajado mucho, porque lamentablemente hasta los malandros se han ido de Venezuela. Esa es una realidad. Por supuesto, estoy hablando muy, muy generalizadamente, no estoy hablando con números en la mano y lo estoy diciendo un poco anecdóticamente. Pero ese es un objetivo fundamental, que usted quede vivo al final de todo este proceso. Porque lamentablemente el campo de incidencia directa de los ciudadanos en el cambio o no de gobierno escapa un poco del área de competencia de esos ciudadanos. O sea, aquí a la gente, yo lo he dicho hasta el cansancio, no se le puede pedir más. Cuando a veces sale gente a autoflagelarse, no, que bueno, que es que sí, hemos sido muy irresponsables. Sí, la sociedad venezolana fue muy irresponsable por momentos, claro que lo fue. Las élites venezolanas, que cuando no había caminos legales para que Hugo Chávez concentrara poder, le permitieron concentrar poder una vez que sí, por los votos llegó al gobierno, pero que no habría llegado tan lejos si no se le hubiese dado tanta cancha para que concentrara los poderes, eliminara la independencia de poderes, la que medio existía en Venezuela antes de que él llegara y todo esto. Sí, fue muy responsable, pero ya eso pasó. Después de eso ha habido testimonios también de resistencia muy grande. Aquí la gente ha hecho de todo. Aquí ha quedado mucha gente tirada en el camino. Y eso no se puede desconocer. O sea, todo no es malo en este camino. Digo yo, en el vector de lucha hacia la libertad, todo no resta. Ese vector ha sido positivo por muchos momentos, pero ha sido sobrepasada la capacidad de la gente. La gente no tiene una pistola para enfrentar a un guardia nacional. ¿Cómo hace? O sea, así comenzamos el programa y así terminamos. Porque ese es el punto. Entonces, hay muchos testimonios de aquello. Pero lamentablemente hay unos que no pueden ser incididos directamente, o sea, muchas cosas que no puede hacer la gente por mano propia. De momento resistir, de momento conservar la vida y tomar decisiones que son respetables si se queda o si se va. Eso es muy respetable, pero resista, y creo que en RCR lo que hacemos es que la gente tenga insumos informativos para saber cómo resistir. Vamos a despedir por hoy este Buen Provecho. Yo volveré el miércoles. El miércoles no, el viernes, digo, hoy estamos a miércoles. El viernes vuelvo acá a Buen Provecho a las 12 si me quieren escuchar. Y estoy en la tarde a las 4 de la tarde, por supuesto, como todos los días. Gracias por haber estado allí. Nos despedimos. Hasta una próxima emisión de Buen Provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.